Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy hablaremos de sexo seguro y protegido. Recuerden que en los episodios anteriores hablamos de la educación sexual integral y cómo es que cuando no existe esta información podemos contraer ciertas infecciones de transmisión sexual o inclusive el embarazo. Entonces, en general, cuando se habla de sexo seguro y protegido, se abarca tanto las cuestiones de las infecciones de transmisión sexual como el tema del embarazo. Decidimos el día de hoy separarlo, pues son dos temas que nos parecen completamente distintos. Que se complementan en ciertas formas, sí, pero son completamente distintos. Entonces, hablaremos de cómo es que nos podemos proteger para evitar contraer infecciones de transmisión sexual. Hasta ahorita hay aproximadamente 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe que se transmiten por la vía sexual. Pero de estos 30, aproximadamente, 8 son como los más comunes. De estos 8, 4 se pueden curar. Estos son sífilis, gonorrea, clamidia y tricominiasis. Las otras 4, que son hepatitis B, herpes, VIH y VPH, no se pueden curar. Y hasta el día de hoy que estamos grabando este video, solo 2 de estas que son incurables se pueden prevenir con una vacuna. Y estas son la vacuna del VPH y la vacuna de la hepatitis B. También se ha estado desarrollando recientemente con mayor fuerza la vacuna para el VIH, pero todavía está en estudios. Entonces, a grandes rasgos vamos a tocar cada una de ellas. Sífilis. La sífilis se desarrolla en etapas y los síntomas pueden variar de acuerdo a estas etapas. La primera etapa se caracteriza por la aparición de llagas en los órganos sexuales pélvicos externos u ospes, en el recto o en la boca. En la segunda etapa aparece salpullido y de ahí no pueden aparecer síntomas sino hasta la tercera etapa, que se puede presentar años después. La etapa final puede presentar daños en el corazón, en el cerebro, en los nervios o en los ojos. La sífilis se trata principalmente con penicilina y se debe de dar el tratamiento a todas las parejas sexuales que hayan estado en contacto con la persona infectada. Respecto a la gonorrea, se relaciona con micción dolorosa, es decir, cuando vas a hacer pipí y te duele, con excreciones anormales del pene o la vagina, dependiendo cuál tengas, claro está. En las personas que tienen testículos, justo puede que sea la zona en donde les duele, y las personas que tienen útero y vulva quizá sea donde les duela esta parte inferior del vientre. En algunos casos la gonorrea no presenta síntomas y es muy fácil tratarla con antibióticos. Clamidia. La clamidia afecta a personas de todas las edades, pero es más común en mujeres jóvenes. Muchas de las personas con clamidia no presentan síntomas, pero igual pueden infectar mediante el contacto sexual. Los síntomas pueden ser dolor en los ospes y secreciones en la vagina o en el pene. Se recomienda terapia antibiótica para el paciente afectado y sus parejas sexuales. Esta es la ITS bacteriana más frecuente en todo el mundo. La tricomoniasis o TRIC, lejos de lo que se pueda suponer, es de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Esta causa secreciones vaginales fétidas, es decir, con un olor desagradable, picazón en los ospes, en los órganos sexuales pélvicos externos, y micción dolorosa en las personas con vulva. Por lo general, los hombres no presentan síntomas. Y, por ejemplo, en las personas que están embarazadas puede presentar un riesgo del parto prematuro. Esto se trata con antibiótico de forma oral. Y ahora pasamos con las que no tienen cura aún, pero que obviamente se pueden controlar. La primera es la hepatitis B. Esta es una infección grave causada en el hígado por el virus de la hepatitis B. Y se puede, como ya lo habíamos mencionado, se puede prevenir mediante la vacuna. Generalmente se transmite por la exposición a los fluidos de una persona infectada y los síntomas pueden variar. Pueden ser desde ojos amarillos, dolor abdominal y
orina oscura. Los casos crónicos pueden incluir insuficiencia hepática, cáncer o cicatrices. Y estos casos graves obviamente requieren medicación y pueden necesitar hasta un trasplante de hígado. La siguiente es el herpes, también conocido como VHS, y no ese formato muy antiguo para ver películas, sino virus del herpes simple. Yo no sabía que el herpes no se curaba. Ya te enteraste. Me acabo de enterar. Este causa dolor y llagas en los órganos sexuales pélvicos externos. Entre los primeros síntomas está dolor, comezón y pequeñas llagas. Estas, con el paso del tiempo, van formando úlceras y escaras. Y después de que te infectas por primera vez, el herpes en realidad sigue en tu cuerpo, aunque no se manifieste. Puede manifestarse hasta muchos años después, pero el herpes no se va de tu cuerpo. VPH o virus del papiloma humano. Estos son un grupo de virus relacionados entre sí y existen más de 200 tipos. Y de estos 200, cerca de 40 afectan a los órganos sexuales pélvicos. Pueden causar verrugas en distintas partes del cuerpo. Este se propaga por contacto sexual, pero también se puede transmitir con el contacto de piel con piel. Se recomienda también que las personas que tienen VPH utilicen un zacate propio porque al compartirlo pueden compartir también el virus. Algunos de estos virus, alguno de los virus, alguno. Algunos virus de este grupo pueden ponerte en riesgo de desarrollar cáncer. Estos tipos de cáncer pueden ser cáncer de cuello uterino, cáncer de ano, algunos tipos de cáncer de boca o garganta, cáncer de vulva, cáncer de vagina o cáncer de pene. El VIH, es decir, el virus de inmunodeficiencia. VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, es quizá de los que más se ha compartido información, sobre todo en años recientes. Primero que nada, necesitamos diferenciar entre VIH y SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, hay personas que pueden tener VIH sin nunca haber desarrollado el SIDA. El SIDA es la etapa más grave en la que puede llegar una persona con VIH. ¿Se puede regresar del SIDA al VIH? Sí, y permanecer en un estado que se llama indetectable. ¿A qué voy? Les voy a explicar más o menos en qué consiste el VIH. El VIH es un virus que es tan inteligente que muta entre cada una de las personas. El virus en realidad como que secuestra a las células que nos ayudan a protegernos del sistema inmune. Entre comillas, las secuestra y las obliga a ser más fábricas de VIH. Es por eso que se reproducen tan rápidamente. Cuando las copias de VIH son menores a 40, se habla de estar en un estado de indetectable. El estado indetectable habla acerca de que también es intransmisible. ¿Cómo es que se puede llegar a un estado de indetectable y así ser intransmisible? Esto es gracias al tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral lo que hace es encapsular este virus y evitar que justo se siga reproduciendo para de a poquito irlo sacando por medio de las secretas, los cuales son la orina, la popó, los mocos, el sudor, la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. El tratamiento antirretroviral en realidad tiene esquemas limitados. ¿A qué voy? Si quizá tú comenzaste tu tratamiento antirretroviral y no te lo estabas tomando de forma regular, entonces tu cuerpo lo que hizo fue hacer resistencia a este medicamento, al tratamiento antirretroviral, por lo que se opta por un segundo esquema. Y así, hasta que agotas tus 8 esquemas, que es el máximo número de esquemas que existe para tratar el VIH. El tratamiento antirretroviral necesita tomarse sí o sí cada 24 horas, con un margen de 15 minutos máximo. Por ejemplo,
Si me lo tomo todas las noches a las 11, entonces puedo tomármelo desde las 10:45 hasta las 11:15. Es muy importante que sean muy cuidadosos con la parte del horario, porque literal, la protección es por 24 horas. Si te lo tomas en un horario distinto o por lo contrario no te lo tomas, ese día o esas horas queda tu cuerpo desprotegido y comienzan a replicarse más estas copias de VIH. Uno de los factores más importantes es que existe la reinfección por VIH. ¿Cómo es esto? Si ya me dio VIH, ¿me puede volver a dar? Sí. Recordemos que el VIH es un virus bastante inteligente y entonces se adapta a cada uno de los cuerpos. Si tú, aparte de no estarte tomando tu tratamiento antirretroviral y por tanto no estás en estado de indetectable y tienes una relación sexual sin protección y la otra persona tiene VIH que también se encuentra no indetectable, es decir, con copias superiores a las 40, lo que va a pasar es que su VIH y tu VIH se van a mezclar. Se van a mezclar de una forma en la que en realidad es como si hiciera un tercer VIH distinto a los de los cuerpos de ustedes. Así es que va a ser, entre comillas, un nuevo virus que va a estar alojándose en tu cuerpo. Por tanto, el tratamiento o el esquema que estás tomando ya no te va a funcionar porque el que te dan es muy específico para tu tipo de VIH, por ponerlo en palabras muy simples. Entonces, si tú ya tienes VIH, lo mejor, en primera, es que te tomes tu tratamiento antirretroviral. En segunda, que seas súper puntual, súper constante y que acudas a todas tus citas y a todas tus revisiones. Un tip, si tú tienes VIH, estoy segura que en algún momento te lo mencionaron antes de iniciar tu esquema, pero hay alimentos que no puedes consumir, como lo es la toronja. ¿Por qué? Lo que hace el antirretroviral, como ya lo mencioné, es actuar durante 24 horas. Hay alimentos específicamente como la toronja que en algún momento quizá lo han visto en estos medicamentos que ayudan a acelerar el metabolismo, como para quema de grasa, para bajar de peso, etc. Entonces, lo que hace la toronja es acelerar el metabolismo y entonces ese retroviral ya no te va a durar 24 horas, sino te va a durar menos y entonces el tiempo que resta se va a quedar tu cuerpo sin protección. Y así como es, hay muchos más alimentos y medicamentos que es importante que tengas en cuenta. Pregunte si no te lo han dicho en tu clínica, pregunta y manténlo claro para tu dieta. Y así, aunque te estés tomando tu retroviral, no te vaya a afectar en tu adherencia al mismo. Y entonces, ¿cómo puedo prevenir todas estas infecciones de transmisión sexual? Y eso es con los métodos de barrera, que muchas veces confundimos métodos anticonceptivos con métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual, y es una de las cosas que queremos dejar claras. No es lo mismo un método anticonceptivo que un método de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y tener sexo seguro y protegido. Vamos a tener un episodio de métodos anticonceptivos, pero es importante aclarar que los métodos anticonceptivos solo son para no embarazarte. El método de barrera más común obviamente es el condón, y nos referimos al condón externo, y que suelen utilizarlo las personas con pene. Puede ser de látex o de poliuretano. Otra vez. O de poliuterano. O de poliuretano, que son para las personas que son alérgicas al látex. Justo porque hay muchas personas que dicen, no, yo no utilizo condón porque soy alérgica al látex. No te preocupes, hay otros materiales de los cuales también hay condones. La eficacia del condón externo es del 90% para prevenir infecciones de transmisión sexual. Otro de los condones que quizá es menos conocido y en realidad es más caro y difícil de conseguir es el condón interno. El condón interno se coloca dentro de la vagina. Además, protege afuera, en el monte púbico, por lo que protege hasta un 95% de las infecciones de transmisión sexual, contrario al condón externo que protege el 90% de las ocasiones. Esto específicamente, por ejemplo, para el virus del VPH, que se
transmite en contacto de piel con piel. Este condón evita que, justamente como cubre fuera, evita que haya este contacto. Para quienes no lo conocen, el condón interno tiene 2 anillos, que uno de ellos es el que se dobla en 8 y se introduce por la vagina y ya estando adentro solito abre y así ya te encuentras preparada para tener tu relación sexual. Este puede insertarse hasta 8 horas antes del encuentro sexual, contrario al condón externo que se coloca justo en el momento en el que vas a iniciar la relación sexual. A veces esto ayuda mucho más porque puedes colocártelo antes de salir de casa y vas a estar protegido. Si vas a usar un lubricante extra, en el condón externo es importante que este lubricante sea base agua. Porque si es base aceite, hace fricción con el látex y el condón se puede romper. Contrario al condón interno, en el que sí puedes utilizar tanto lubricante base agua como base aceite y no hay ningún problema. A veces se comete el error de que cuando se saca el condón, específicamente el externo, se hace un nudito para que no se vayan a salir los espermas y se tira al bote de basura. En realidad, esto es totalmente incorrecto. Cuando le haces el nudito al condón, lo que vas a hacer es mantener ahí la infección de transmisión sexual y cualquier persona que pueda tener contacto con esto, por ejemplo, las personas que recogen la basura, pueden romper ese condón y pueden infectarse porque ha mantenido la temperatura y ha mantenido la infección dentro. Lo que sí se debe de hacer es, al momento de retirarlo, se envuelve en papel de baño y se tira a la basura. Algo que es muy importante recordar es que no pueden utilizarse el condón externo y el condón interno al mismo tiempo. Es decir, que cada una de las personas que está teniendo la relación sexual utilice uno de estos. ¿Por qué? Porque la fricción que hacen estos condones va a lograr que se rompa y cuando se rompe, pues ya no van a tener protección ninguno de los dos. Estos dos son los métodos de barrera para cuando hay penetración. Pero también existen otro tipo de barreras, por ejemplo, para el sexo oral. Estas son las barreras de látex, que son como unas hojitas que se ponen entre la boca y los hospes para cuando se va a practicar sexo oral. Estas son específicas para esto. Puedes utilizar esta barrera de látex para protegerte a la hora de dar sexo oral a una vulva o el llamado beso negro a un ano. Si no se tienen, se puede cortar un condón, abrirse a lo largo y ponerse como barrera para que no haya riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual por los fluidos, ya sea que pueda haber heridas en la boca, que al tener contacto con estos fluidos se puede contraer la infección. Ya si de plano no tienen una barrera de látex específica para esto, ni tienen un condón que abrir, se puede usar ese plástico de cocina, el súper delgadito para tapar los alimentos. Se corta un pedacito y se pone como barrera. La ventaja de estas barreras de látex es que en realidad tienen saborizante, contrario al de cocina, pero justo si no tienes quizá para solventarlo o quizá se te olvidó comprarlo, entonces puedes utilizar eso y ya vas a estar protegido tanto tú como tu pareja sexual. Y si vas a practicar sexo oral a un pene, pues puedes poner un condón con sabor. Un condón externo. Y esta sería la barrera entre la boca y el pene. Es importante porque muchas de las infecciones de transmisión sexual también se pasan por la boca. Es decir, por todas las cavidades donde hay mucosas, como lo es la boca, la vagina, el ano. Y también es importante porque estas infecciones no solo se pasan de la boca a los órganos sexuales, sino al revés. Es decir, te puede dar herpes bucal y afecciones en la boca que no son agradables. Otro de los métodos que no son tan comunes es el del dedal. El dedal básicamente es como un condón externo, pero que entra en el tamaño de tu dedo. Un condoncito. Básicamente. Tú dirás, ¿pero para qué quiero un condón en mi dedo? Bueno, pues vas a proteger
tu dedo y vas a proteger la cavidad de la otra persona, porque también se transmiten cuando tienes heridas en los dedos, tal vez de este lugar llamado padrastros, que se lo quitan y dejan abierta esta zona. Es decir, como expuesta la parte de la sangre. Y si ya de plano no tienes la solvencia para adquirir estos dedales o no los encuentras o lo que sea, pero te quieres proteger, pues un guante de látex. Que en realidad no son como el método idóneo porque el material que está hecho, no sé si recuerdan que tiene como una especie de polvito, el material ese puede provocarte alguna infección, pero no de transmisión sexual. Solamente en casos de extrema emergencia, que es lo único que encuentras, preferible que utilices eso a que no utilices absolutamente nada. Una de las cosas muy comunes para tener higiene, entre comillas, a la hora de tener sexo anal o vaginal son las duchas anales y vaginales. Estas no son recomendadas ya que alteran la flora y el riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual es más alto. Recuerden que como lo platicamos, estas zonas tienen mucha mucosa, es decir, son zonas en las que es muy normal y es muy común que tenga alguna especie quizá de lubricante propio. Entonces, cuando haces la ducha, en realidad estás quitando toda la protección que tiene esa zona y lo estás dejando expuesto. Y lo que va a provocar es que entre directamente la infección a tu cuerpo por haber eliminado esta pequeña barrera que te protegía. Sí, porque al alterar la flora puedes provocar pequeñas heridas, microscópicas tal vez, pero que ahí entra la infección. Y te va a dejar expuesto. Pero, ¿qué pasa si se rompe el condón? En realidad es un porcentaje súper bajito el que se ha demostrado que se rompe. Es cerca del 6% de condones rotos y casualmente por personas que tienen o nula o es la primera experiencia sexual. Quizá porque no saben cómo abrirlo, quizá porque no supieron cómo colocarlo, lo abrieron para el otro lado, dejaron aire. Recuerden como todas estas situaciones súper específicas al colocar un condón. Y es menos del 0.5% en parejas que ya tienen varias relaciones sexuales, es decir, como que tienen más experiencia. Si se rompe el condón, lo principal es para la cuestión anticonceptiva, que lo hablaremos con mucho más detenimiento en el próximo episodio, es tomarse una pastilla de emergencia. En caso de que creas que tienes mayor riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual, lo principal es acudir a tu clínica de confianza a hacerte las pruebas pertinentes. Si alguna sale positiva, ya te darán el seguimiento y el tratamiento adecuado. Específicamente si crees que hay algún riesgo de contraer VIH, existe la opción de la profilaxis post-exposición, también llamada PEP. Esta profilaxis es un tratamiento antirretroviral. Este se suministra dentro de las primeras 6 horas después del contacto sexual y hasta 72 horas después. El tratamiento se administra cerca de 4 semanas y son dosis específicas. Hay un tema que es muy importante y que necesitan saberlo para su protección. En la Ciudad de México existe la Clínica Condesa, ya hemos hablado de ella en episodios anteriores. En la Clínica Condesa también tienen un protocolo de abuso sexual, específicamente de violación, en donde si tú fuiste víctima de este delito, puedes acudir a la clínica, contar lo que ocurrió y te van a iniciar un tratamiento de profilaxis post-exposición, porque el riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual, específicamente VIH, es muy alta, por no saber el estado serológico de la otra persona, es decir, si tiene VIH o no tiene VIH. Entonces este tratamiento se aplica por un mes completo y al cabo de estas 4 semanas se hace una segunda prueba para conocer el estado serológico de esta persona. Si el resultado sale no reactivo, es decir, si sale negativo, se suspende el tratamiento y la persona puede continuar sin riesgo de haber adquirido VIH.
Si la prueba sale reactiva, es decir, positiva a VIH, se comienza tu tratamiento antirretroviral, porque tomar el PEP no te asegura al 100% que vayas a evitar contraer VIH. Otra profilaxis específicamente para el VIH es el PrEP. El PrEP es la profilaxis preexposición. ¿Cómo preexposición? ¿Cómo voy a saber que me voy a exponer al VIH? Bueno, esta suele dársela, por ejemplo, a parejas serodiscordantes, es decir, una de estas personas sí tiene VIH y la otra persona no. La persona que tiene VIH sí o sí tiene que estar indetectable y la otra persona se somete a profilaxis preexposición, es decir, el PrEP, para evitar contraer el VIH, que es básicamente como lo que les conté del PEP, que es iniciar un tratamiento durante cierto tiempo para prevenir que esta infección pueda contraerse. Y también es importante aclarar que esto no reemplaza un condón, por ejemplo. O sea, no es voy por el PrEP y ya puedo ir a tener relaciones sexuales sin protección. No se maneja así. Mencionamos Clínica Condesa porque es, hasta donde sabemos, el único lugar en México, específicamente en la Ciudad de México, donde se suministra el PrEP y el PEP. Infortunadamente, por cuestiones económicas, está en riesgo de que este programa se suspenda. Entonces ya saben qué hacer para ahora que se vienen las elecciones y elegir y exigir este derecho que es de la salud. Recuerda utilizar los métodos de barrera que hablamos para evitar las infecciones de transmisión sexual. En próximos episodios les contaremos acerca de los métodos anticonceptivos que, si se dan cuenta, son cosas totalmente distintas a las que hablamos en este episodio. Y recuerda que siempre hay acceso a un condón. Lo regalan en todos los centros de salud. Hasta en la calle, en los eventos, en las marchas. En cualquier clínica de gobierno puedes ir y pedirlos y te los tienen que dar. Y el condón interno en algunas clínicas también, o sea, son menos, son contadas, pero también ya en algunos casos ya se regalan. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Los puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Donde quién sabe si ya hay algo. Como Transición. De cualquier forma, te dejamos los links en la cajita de descripción. Y recuerda que si solo nos escuchas en tu podcastería de confianza, dale seguir al podcast. O si nos ves en YouTube, pícale a todos los botones que te encuentres, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que te avise cada que subimos un nuevo episodio. Y comparte este episodio con todos sus amigos porque esta información es útil para todos. Si crees que nos faltó algo, compártelo en los comentarios. Recuerda que es preferible comprar un condón a comprar medicamento de por vida de una infección de transmisión sexual incurable. Tú eres responsable de tu propia salud sexual. No dejes tu salud en manos de otra persona. Y carga con, por lo menos, un condón siempre. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Bye.